Bueno, comencemos con el ejercicio 1. Dice, la función f de x igual a x elevado a 2/3 tiene en x igual 0 un mínimo. ¿Qué puede decir sobre la aplicabilidad del teorema de Fermat? Así que recordemos cuál es el teorema de Fermat. Si una función f alcanza un máximo o mínimo local en C, local quiere decir que en un entorno pequeño de C, f en C es el valor más bajo o el valor más alto. Y si la derivada de f en C existe en el punto C, entonces la derivada de f en C será igual a 0. Noten que el teorema me está pidiendo dos condiciones. Primero, que C sea un mínimo local o un máximo local. Y segundo, me está pidiendo que la derivada de f en C exista. Y cuando esas dos condiciones se cumplen, entonces la derivada de f en C es igual a 0. Así que veamos si esas dos condiciones se están cumpliendo. Por el enunciado tenemos que el punto C, representado por x igual 0, es un mínimo. Así que esta primera parte sí se está cumpliendo. Ahora habría que ver si la derivada de f en 0 existe. Así que vamos a comenzar con encontrar la derivada de f. La podemos encontrar por la regla del exponente. Lo que hago es bajar a este 2/3 multiplicando, y al 2/3 que tenía antes le resto 1, por lo tanto me queda menos 1/3. Y eso es lo que ven aquí, 1 sobre la raíz cúbica de x. Lo que sigue es ver qué ocurre con esta derivada cuando x es igual a 0. Como nosotros sabemos, 1 sobre 0 no existe, por lo tanto la derivada de f en x igual 0 no existe. Entonces, f no es derivable en x igual 0. Podríamos haber llegado a este resultado aplicando el cociente incremental. Ambos métodos son válidos. Recuerden que cuando utilizamos las reglas de derivación, en el fondo estamos utilizando el cociente incremental, pues estas se deducen a partir de ello. Entonces, ¿qué podemos decir de la aplicabilidad del teorema de Fermat? Pues que no aplica para esta función, porque una de las dos condiciones que exige el teorema no se están cumpliendo. La derivada de f en x igual 0 no existe, y me pide que exista. Veamos la gráfica. Esta es la gráfica de f de x igual a x elevado a 2/3. Como pueden ver, este es el punto x igual 0. A esto lo llamamos punto de quiebre y por los ejercicios que hicimos en la práctica anterior sabemos que f no es derivable en x igual 0. Por último, quiero mostrarles qué ocurre con esta función, x al cubo. Verán, el teorema de Fermat va en una única dirección. Dice, si esto pasa y esto otro también, entonces la derivada de f en C es igual a 0. No es válido pensar lo inverso, es decir, pensar que si tengo la derivada de f en un punto igualada a 0, entonces ese punto es un máximo o un mínimo local. Esa forma de verlo no es válida, no aplica. Y acá está el ejemplo que lo demuestra. ¿Cuál es la derivada de f en x igual 0? Pues la recta tangente tiene pendiente 0, por lo tanto su derivada será 0. Sin embargo, este punto no es ni un mínimo ni un máximo local. Tengo que f adopta valores más grandes que 0 a medida que me muevo por el dominio hacia la derecha, es decir, hacia valores positivos de x, f toma valores cada vez más grandes a 0. Mientras que con valores negativos de x, f toma valores más pequeños a 0. Por lo tanto, 0 no es ni un máximo ni un mínimo local. Así que tengan cuidado con eso. El teorema de Fermat solo es válido en un único sentido.